En la historia de este canal, una de las preguntas más frecuentes que me he encontrado en los comentarios tiene que ver con las SOFIPOS. Quizás no es necesariamente una pregunta en general sobre SOFIPOS, pero sí he encontrado muchas preguntas sobre algunas SOFIPOS en particular. Durante este video entonces quiero platicar sobre las SOFIPOS, sobre las ventajas, desventajas, por supuesto empezando con qué son las SOFIPOS, y si en algún escenario podrías considerarlas como parte de tu portafolio de inversión, o si de plano deberías de descartarlas. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro y distintos temas sobre finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a empezar de lleno hablando sobre las SOFIPOS, empezando justamente con definir qué es una SOFIPO, para después hablar sobre sus ventajas, desventajas y platicar sobre si en ciertos escenarios podríamos considerarlas para invertir parte de nuestro dinero. Empecemos definiendo qué son las SOFIPOS. Y las SOFIPOS son sociedades financieras populares, que podríamos pensar en ellas como un banco. De hecho, funcionan de una forma muy similar a un banco tradicional y ofrecen servicios muy similares a como lo hacen algunas instituciones financieras de banca múltiple, como puede ser BBVA o Citibanamex o Santander, de tal forma que a través de una SOFIPO las personas tienen acceso a cuentas de ahorro, a tarjetas de débito, a que les presten dinero, por supuesto, transferencias, depósitos. Entonces, funciona de forma muy similar a como lo hace un banco tradicional. De hecho, por lo mismo, está regulada por la misma comisión que regula a los bancos, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por cierto es la misma comisión también que regula a instituciones de valores como puede ser GBM, que es la empresa a través de la cual invierto a través de su servicio de home broker. La característica particular de las SOFIPOS es que, como su propio nombre lo indica, estos servicios que ofrecen, muy similares a los que ofrece la banca tradicional, se ofrecen a un sector popular, sobre todo en zonas geográficas rurales, a las que normalmente la banca múltiple, la banca tradicional, no tiene todo el acceso que tiene en las zonas urbanas. Como inversionistas quizás podríamos voltear a ver a las SOFIPOS porque, además de actuar como lo hace un banco, permite, o algunas de ellas permiten, que las personas podamos invertir para generar ciertos rendimientos. Nosotros le prestamos o le damos parte de nuestro dinero a una SOFIPO y la SOFIPO presta ese dinero o hace con ese dinero lo que la SOFIPO hace y nos puede empezar a generar cierto rendimiento en forma de tasas fijas. Dependiendo del plazo al que le estemos prestando ese dinero a la SOFIPO a cambio nos puede dar una tasa distinta. Voy más adelante en el video a platicar justamente de estas tasas, de algunos ejemplos de las tasas que se pueden obtener, así como de los escenarios en los que quizás podríamos considerar invertir en una SOFIPO. Pero antes me gustaría platicar un poco sobre las ventajas y desventajas de las SOFIPOs para que eventualmente cada uno de ustedes pueda tomar la decisión de invertir o no de la forma más informada posible. Empecemos por las ventajas, y encuentro una enormísima ventaja de invertir nuestro dinero en las SOFIPOs, y es que hasta cierto monto los rendimientos que genere nuestra inversión están completamente exentos de impuestos. Pero antes de que se emocionen mucho, sí existe ese monto máximo que nosotros podemos invertir cuyos rendimientos están exentos de impuestos, y ese monto son 5 UMAS, que en este momento son aproximadamente 156,000 pesos. Si nosotros tenemos máximo ese monto invertido en una SOFIPO, todos los rendimientos que se generen de esa inversión son exentos de impuestos. Si por el contrario tuviéramos más que ese monto, los rendimientos que genere la diferencia sí generan impuestos como cualquier otra inversión. Pero es interesante porque ninguna otra inversión actúa de esta forma. Por supuesto, dependiendo de cómo hacemos la inversión y dependiendo de cada uno de nosotros, el calcular los impuestos que debemos de pagar es un poco complejo. De preferencia deberíamos de tocarlo con un experto, con nuestro contador que sepa de nuestra situación financiera particular. Pero los rendimientos de otras inversiones, pues se tiene que pagar impuestos. El que los rendimientos que se generan a través de una SOFIPO hasta ese monto máximo de 5 UMAS no paguen impuestos es una excelente ventaja. Otra ventaja de la SOFIPO, sobre todo en comparación con plataformas que quizás podemos empezar a comparar con una SOFIPO, es que ya están muy bien reguladas. Y es que de pronto, quizás por algunos ejemplos de las SOFIPOs que voy a mencionar más adelante, podríamos comparar a las SOFIPOs con algunas de las fintechs que ofrecen préstamos colectivos a través de las que podemos invertir. La ventaja que al menos hasta este momento las SOFIPOs tienen es que ya están completamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como lo mencionaba, lo que puede significar
un poco más de seguridad que las otras plataformas de financiamiento colectivo que en este momento aún están en proceso de ser reguladas. El hecho entonces de que ya estén reguladas, por ejemplo, permite que las SOFIPOS a través de ProSOFIPO tengan un fondo de protección que permita que en caso de que la SOFIPO en la que invertimos desaparezca o en la que tenemos nuestro dinero desaparezca, no perdamos nuestro dinero completamente. Sin embargo, este monto de protección también es bajo, de hecho es un monto muy similar a esos 5 UMAS, son 25,000 UDIs, que en este momento son aproximadamente 158,000 pesos. Entonces, si tuviéramos esos 158,000 pesos invertidos en una SOFIPO, está este fondo de protección que en caso de que la SOFIPO desaparezca, podemos obtener ese dinero de regreso a través de ProSOFIPO. De hecho, esto funciona de una forma muy similar a cómo funciona el IPAB. El IPAB, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, justamente obliga a los bancos a que exista ese fondo de protección, para que en caso de que un banco desaparezca, exista este fondo que permita regresarle el dinero a las personas. Sin embargo, el fondo del IPAB es muchísimo más robusto. Si un banco desaparece, el fondo de protección es de 400,000 UDIs, que son aproximadamente 2.4 millones de pesos, contra los solo 25,000 pesos de ProSOFIPO, que son 158,000 pesos. De hecho, recientemente, ante la cerrada del Banco FAMSA, es probable que hayas escuchado sobre el IPAB y sobre su fondo de protección, de tal forma que las personas que tenían una cuenta en Banco FAMSA, pues ahorita tienen que ir a través del IPAB para recuperar su dinero. Desafortunadamente, y lo que pasaría si desaparece una SOFIPO, está ese monto máximo. Si alguien tenía 3 millones de pesos en Banco FAMSA, el fondo de protección solo lo cubre hasta los 400,000 UDIs. Quizás haya una forma de recuperar el dinero, pero sería un poco más tardado o quizás un poco más difícil. De hecho, algo similar pasó hace unos años con una SOFIPO, con FICREA, que las personas que tenían más del fondo de protección de ProSOFIPO dentro de esa SOFIPO, dentro de FICREA, pues han tenido muchos problemas para recuperar su dinero. Creo que no sonó mucho a ventaja, pero está esa protección de que está bien regulado, está el fondo de protección, al contrario de lo que hasta este momento existe en algunas otras plataformas. Pero entonces ahora hablemos de las desventajas. Ya hablamos de una ventaja enorme, una buena ventaja. Ahora hablemos también de 3 desventajas. La primera desventaja, y siguiendo la comparación con algunas de estas fintech que mencionaba, es que los rendimientos que ofrece una SOFIPO son muchísimo menores. En algunos casos, los rendimientos que está ofreciendo son apenas por encima de CETES. Y como ya he hablado en este canal, cuando una inversión es más riesgosa que prestarle al gobierno, debería de ofrecerte muchísimo más rendimiento. De hecho, en el caso de algunas SOFIPOS ofrece menos que CETES, entonces es simplemente descartar esa opción. Si CETES, que es la inversión más segura que puedes hacer en México, te ofrece, por ejemplo, 4.5% y una SOFIPO te ofrece 4.6%, ese 0.1% no es suficiente para justificar que es más riesgoso prestarle a una SOFIPO que prestarle al gobierno de México. Recuerda este punto porque nos va a ayudar a decidir en un momento en qué escenarios sí podríamos considerar a una SOFIPO y en qué escenarios no. Pero de entrada, descartar esos escenarios en los que la SOFIPO te ofrece rendimientos menores a CETES o muy cercanos a CETES, porque es más riesgoso. La segunda desventaja, quizás muy relacionado a que operan muy similar a un banco, es que el proceso de registro es mucho más tardado. Es más similar a ir a registrarte, a crear tu cuenta a un banco, que crear tu cuenta en internet para invertir a través de home broker o algo por el estilo. Entonces no es como que en este momento puedas entrar a internet, registrarte y en 5 minutos tienes tu cuenta, sino que más bien tendrías que ir a unas instalaciones o el registro suele ser un poco más tardado. Por supuesto, el proceso de registro varía de una SOFIPO a otra, pero en general va a ser un poco más complejo y también un poco más tardado que crear, por ejemplo, una cuenta en CETES Directo, que puede ser hecha en cuestión de minutos, registrarte en home broker o registrarte en alguna fintech, que suele ser un proceso bastante rápido. Finalmente, la tercera desventaja, que creo que es la peor y la que quizás me ha detenido a mí de meter mi dinero en una SOFIPO, aunque quizás sea yo un poco parcial en esta decisión, pero esta desventaja es que siento que a veces las SOFIPOs incluso son un poco inmorales. Porque resulta que si tú le quieres pedir prestado a una SOFIPO, te pueden cobrar intereses altísimos. Algunas SOFIPOs, que no voy a mencionar, te pueden cobrar hasta 210% de interés anual. 210%. Es altísimo, es ridículo. Mientras que esa misma SOFIPO, que no voy a mencionar, que cobra 210%, a los inversionistas les paga 3.25%. Entonces es inmoral, es ridículo que a las personas a los que les presta dinero les cobre 210%
y a los inversionistas que les preste dinero les pague 3.25%. Este es un ejemplo en particular, pero suele ser un tema común, que veas que una SOFIPO le presta a la gente muy caro y le paga a los inversionistas muy barato. Y lo entiendo que tiene que cobrar un interés más grande porque quizás hay más riesgo de que las personas dejen de pagar los préstamos. Entonces la SOFIPO tiene que cubrirse de ese riesgo cobrando más interés. Eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que he platicado. Eso es justo muy relacionado a lo que mencionaba. Si CETES, que no tiene riesgo, te paga 4.5%, algo de más riesgo te tiene que pagar más. Así las SOFIPOS. Si prestarle dinero a estas personas significa más riesgo, tengo que cobrar más intereses. Pero es una diferencia enorme, 210% contra 3.25%. Y mencionaba que quizás soy un poco parcial porque hace unos años justamente yo junto con algunas personas buscábamos la forma de no necesariamente crear una SOFIPO, pero crear una especie de servicio que ayudara a que las personas que no tienen acceso al crédito tradicional tuvieran un acceso un poco más sencillo. No funcionó nuestra idea, no funcionó la empresa que queríamos crear, pero por eso decía que soy un poco parcial, porque en nuestra investigación en esos años encontramos que en Senegal, me parece, no recuerdo muy bien el país, pero lo que en ese país justamente una empresa logró hacer, una fintech de hecho logró hacer, fue prestarle a las personas con una tasa de interés muchísimo más accesible que, por ejemplo, lo que estamos viendo con algunas SOFIPOS. Y es que lo que hacían es que cuando una persona, generalmente una mujer, iba y pedía un crédito con esta empresa, lo que usualmente pedían era la referencia de otras 4 personas, generalmente mujeres. Lo que sucedía entonces era que, por supuesto, el crédito era de la persona que lo pidió. Pero si esa persona no pagaba, tenían que decirle y reclamarle a las otras 4 personas. Lo que sucedió es que porque la persona que pidió el crédito no quería ser humillada de que le fuera a decir a sus vecinas, a sus amigas que habían ayudado a que obtuviera el crédito que no lo estaba pagando, entonces lo pagaba. Lo que resultó en una tasa de morosidad muy pequeña. Realmente era una muy pequeña parte de las personas que pedían créditos las que no terminaban pagando el crédito. Y esto sin tener que consultar burós ni tener que consultar calificación crediticia, porque pues estas personas jamás habían tenido acceso al crédito. Lo que logró hacer esta empresa es utilizar esta comunidad como una especie de protección para ellos mismos. Entonces pudieron utilizar esa protección para poder disminuir las tasas. Por eso mencionaba que quizás soy un poco parcial, porque viendo que prestaban a tasas pequeñas, relativamente, como 20, 25, 30%, encontrarse aquí SOFIPOS que cobran 210 es la desventaja a la que me refería en este punto. Pero ya habiendo hablado de estas ventajas, de estas desventajas, vamos a hablar de algunos ejemplos de algunas SOFIPOS en las que podrías considerar eventualmente invertir. Para eso vamos a hablar un poco de las tasas que pagan, que de nuevo nos van a ayudar a decidir en qué escenarios podríamos considerar meter nuestro dinero en esas SOFIPOS. Antes que otra cosa, cabe mencionar que actualmente en México hay 39 SOFIPOS. 2 adicionales que aún tienen autorización, pero por alguna razón no están operando, y 10 que ya no tienen autorización. Entonces es importante considerar que antes de que te pongas a evaluar una SOFIPO, te asegures de que está autorizada para operar. Puedes revisar siempre la lista actualizada de todas las SOFIPOs que en el momento en el que estés viendo este video estén autorizadas desde el portal de la Conducef en el Buró de Entidades Financieras. Ahí, por ejemplo, vas a encontrar qué SOFIPOs han recibido reclamaciones, cuántas reclamaciones recibe por cada 10,000 clientes que tienen. Además, qué sanciones han recibido, cuánto dinero han tenido que pagar por esas sanciones, algunos índices de satisfacción de los usuarios, entre algunas otras cosas. Entonces, en la descripción, de hecho, hay un enlace para que encuentres el Buró de Entidades Financieras, ya con el filtro para que veas las SOFIPOs que en este momento estén activas. Pero algunas de las SOFIPOs en las que podrías considerar invertir, como voy a mencionar en un minuto, son por ejemplo Cubo Financiero. Las tasas que ofrece en este momento Cubo Financiero y que de nuevo van a ser útiles para decidir en qué escenarios podríamos considerarlas, son 2% en caso de las cuentas líquidas que nos permiten retirar nuestro dinero en cualquier momento. Entonces aquí siguen otras similitudes con la banca tradicional, ¿no? Con los bancos normales. Esa tasa muy pequeña por tener el dinero ahí siempre disponible. Sí, Cubo Financiero ofrece también la opción de invertir a plazos fijos. Entonces, dependiendo del plazo al que decidas invertir, la tasa puede ir desde el 5% hasta el 9.5%. Pero en este caso es comprometerte a dejar el dinero ahí a ciertos plazos. De nuevo, dependiendo del plazo, una tasa distinta. La SOFIPO que considero es la más interesante que podrías considerar es Credit Club, que en realidad es super tasas, que es como quizás
La mayoría de ustedes la ubican. Credit Club o Supertasas ofrece rendimientos de 5.1% en el caso de las cuentas líquidas, aquellas que en cualquier momento puedes hacer el retiro de tu dinero. Mientras que en el caso de que quieras hacer la inversión, la tasa va de 6.3% a 10%, también dependiendo del plazo al que decidas invertir. Esta, Credit Club, Supertasas, creo que es de hecho la mejor opción que podríamos considerar, porque recuerdan la gran desventaja de la que hablaba. En el caso de Credit Club, las tasas que cobra a quienes le piden dinero prestado son bastante razonables. Son tan bajas como 17.1% en este momento, al momento de grabar el video, o en el caso de que el plazo sea un poco mayor, son de 19.4% me parece. En este caso entonces esa diferencia es muchísimo menor. Nada que ver con la que mencionaba que cobra 210% y paga 3.5%. En el caso de Supertasas, cobra 17, 19% y paga entre 6.3 y 10%. Finalmente, y solo para mencionarlas, un par de SOFIPOS adicionales que probablemente son las más famosas, que probablemente las hayas visto o escuchado más que estas dos que acabo de mencionar, que son Libertad y Fincomún. Libertad, sobre todo, quizás te hayas dado cuenta que tiene algunas sucursales por todos lados. Entonces, quizás también podrías considerar, pero hablando entonces de cuándo deberíamos considerar a las SOFIPOS, hay que tomar mucho en cuenta estas tasas de rendimiento que mencionaba. Si, por ejemplo, la tasa que te está ofreciendo una SOFIPO por tener tu dinero líquido, disponible todo el tiempo, es menor a CETES, de nuevo creo que es simplemente descartar esa opción. O incluso en el caso de que sea un rendimiento superior a CETES, si la diferencia es muy pequeña, recuerda que invertir en una SOFIPO significa mayor riesgo que invertir en CETES. Porque CETES es el gobierno de México. Que el gobierno de México te deje de pagar es una posibilidad muchísimo más pequeña a que te deje de pagar una SOFIPO. Entonces deberías de considerar solo a las SOFIPOS cuando realmente pagan una tasa de interés, pues al menos 2-3% por encima de la tasa que en este momento esté pagando CETES. Entonces, habiendo dicho esto, ¿en qué escenarios podrías considerar a una SOFIPO? Definitivamente creo que como fondo de emergencias están completamente descartadas. Porque un fondo de emergencias tiene que ser líquido, tiene que ser dinero que puedas tener disponible lo más pronto posible. Y en ese caso considero que la mejor opción es CETES, o en determinado caso de que definitivamente creas que tienes que tener ese dinero en cuestión de horas, puede ser Bondía. En el caso de CETES, por ejemplo, en días hábiles podrías obtener tu dinero en cuestión de minutos ya en tu cuenta, listos, mientras que ofrecen un rendimiento superior a las SOFIPOS que mencionaba, o si no es superior, es con un riesgo muchísimo menor, que es muy importante. Tu fondo de emergencias no tiene que estar arriesgado en lo absoluto. Sobre todo conforme va creciendo tu fondo de emergencias, en el momento en el que se convierte en un fondo de emergencias de 6 o 12 meses de tus gastos, quizás te pases de esos 25,000 UDIs que ofrece la protección de ProSOFIPO. Entonces, si desaparece la SOFIPO, pues ya no tendrías tu dinero, o solo tendrías hasta esos 25,000 UDIs. Por eso, incluso si tú más que CETES o más que Bondía has considerado tener tu fondo de emergencias en tu cuenta de banco, no consideraría necesariamente una buena opción pasarlo a una SOFIPO por lo mismo, y por lo que mencionaba al principio. El fondo de protección del IPAB, que por ejemplo tienen los bancos de la banca múltiple, los bancos tradicionales, es muchísimo más grande, de 400,000 UDIs, que el fondo para las SOFIPOS. Para el escenario en el que sí creo que tal vez podamos considerar a una SOFIPO es para nuestros ahorros, que no son tan importantes. Hay algunos ahorros que vamos haciendo durante nuestra vida. Ahorros muy importantes como nuestro fondo de emergencias o el plan para el retiro, que o queremos que estén muy seguros o queremos que crezcan relativamente rápido. En esos dos escenarios creo que las SOFIPOS no necesariamente son una buena opción. Pero para ahorros no tan importantes quizás puedas considerar a una SOFIPO, precisamente porque además los rendimientos no gravan impuestos. Por ejemplo, si estás ahorrando para un auto, estás ahorrando para unas vacaciones, si parte de tu dinero no genera los rendimientos esperados o incluso una parte de tu dinero se pierde, pues no pasa a mayores, ¿no? Si te pierdes unas vacaciones o tienes menos dinero y tienes que tomar unas vacaciones más baratas, no es el fin del mundo, al contrario de qué pasaría si pierdes tu fondo de emergencias. En esos escenarios entonces, que quizás es un ahorro que es para 3, 4 años, 5 años, quizás sería buena idea considerar a las SOFIPOS porque ofrecen generalmente mayores rendimientos que CETES. Recuerda, obviamente, esto viene con más riesgo que CETES, entonces por eso lo limitaría a ahorros que no son
indispensables. Eso sí, recuerda que a mayor plazo te van a dar mayor rendimiento. Entonces, si por ejemplo estás haciendo un ahorro para dentro de 3 meses, quizás el rendimiento que te den sea muy cercano al rendimiento de CETES, pero con más riesgo. Entonces, de ahorros a ahorros. Ahorros que son para un tiempo bastante corto, de algunos meses, quizás aún deberías de considerar dejarlos en CETES más que en una SOFIPO, porque los rendimientos van a ser muy similares, mientras que CETES es más seguro. Pero a plazos más largos, quizás a partir de un año, ya una SOFIPO puede empezar a hacer más sentido. En el caso de supertasas puedes acceder a 10% de rendimiento anual, que al menos en este momento está bastante por encima de CETES, para hacer que entonces tus ahorros puedan crecer un poco más rápido. Considera entonces qué tan importante es el ahorro que estás haciendo. Si es un ahorro muy importante como tu fondo de emergencias, tu retiro, la colegiatura de tus hijos, creo que ese debe de estar lo más seguro posible. CETES es la forma de hacerlo. Pero si es un ahorro un poco menos importante, quizás a un plazo más largo, como la compra de un auto, pago de unas vacaciones o esta especie de ahorros que si el rendimiento no es el esperado o si se pierde una parte de ese ahorro no pasa a mayores, entonces una SOFIPO es interesante de considerar porque podría generar mayores rendimientos, eso sí siempre considerando que estos rendimientos adicionales vienen con riesgos adicionales. Espero entonces que este video te haya sido útil para entender en qué escenarios podrías considerar una SOFIPOS, pesar las ventajas contra las desventajas y entender muy bien esa relación entre los rendimientos que vas a poder acceder y el riesgo que estarías soportando. Nos vemos a la próxima.